Durante mucho tiempo escuché la siguiente frase: el cuerpo es el último que se entera. Y aunque la escuchaba una y otra vez, no terminaba de entender qué significaba eso. Hasta que un día me pasó algo y me obligó a vivir esa frase de forma literal. Hace unos años tuve una ruptura con mi pareja actual, Isaac. En realidad fueron dos. Pero fue la segunda ruptura que me permitió comprender algo que en la primera no lo había podido ver ni comprender. La primera vez que nos separamos, en estos 8 años que llevamos juntos, me sentí completamente desbordada. Necesitaba respuestas, quería entender, necesitaba saber qué estaba pasando. Y en esa búsqueda de respuestas lo fui a buscar. Lo fui a buscar, intenté comprender, intenté encontrar una explicación que me diera una explicación de lo que estaba pasando. Pero ni él podía sostener lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo tampoco. Hoy lo puedo ver con más claridad, pero en su momento no. Aquella ruptura vino a mostrarme un dolor que yo guardaba y que era mucho, pero mucho más antiguo. El dolor del abandono, de la ausencia, de la herida que había dejado la falta de presencia de mi padre durante mi infancia. Y acá voy a hacer una aclaración, porque muchas veces cuando yo hablo de la ausencia o del abandono de un padre, la mayoría de las personas piensan, sobre todo cuando me encuentro con alguien que está haciendo una consulta conmigo, la mayoría de las personas piensan en un padre que se fue, que falleció, que, que no estuvo físicamente. Pero nosotros como niños sentimos la ausencia cuando no lo vemos. En mi caso, mi padre se iba a trabajar antes de que yo me despertara y volvía después que yo ya me había dormido. Entonces, para mi experiencia como niña, él no estaba. Yo no tengo recuerdos jugando con él. No tengo recuerdos de que me escuchara cuando algo me pasaba. Tengo recuerdos de él un domingo, que era su día libre, desarmando el auto y volviéndolo a armar. No tengo recuerdos compartiendo conmigo. Entonces eso, para un niño, se vive como el abandono, se vive como la ausencia. Claro, y vos me vas a decir, bueno, pero a la DIS mi papá estaba trabajando, claro, el mío también. Pero para ese niño, eso cuenta como ausencia. Entonces esa primera ruptura me puso de cara con esa herida, con esa ausencia. Porque todo eso seguía vivo dentro de mí. Todo eso estaba adentro mío. Y cuando Isaac se fue en esa primera ruptura, no solamente se estaba rompiendo una relación, sino que en mí se estaba activando una memoria. Una memoria que llevaba años guardada.
Pasó el tiempo, seguí trabajando en mí, seguí observándome, seguí cambiando mi forma de pensar, mi forma de percibir, mi forma de comprender la vida y de entender esa ausencia y el para qué yo había vivido esa experiencia. Años después, llegó una segunda ruptura con Isaac. Pero esta vez fue muy diferente. No solamente por el hecho de que él me pidió que me fuera y yo me fui, sino porque yo ya no era la misma. Él me pidió que me fuera y yo me fui. Sin discutir, sin suplicar, sin intentar convencerlo, sin pedirle explicaciones, sin querer entender, sin perseguirlo. Y recuerdo algo que le dije en el momento en que él me pidió que me fuera. Yo en ese momento le dije, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Porque yo sí podía ver una repetición exacta. Y vos me vas a decir, pero si en la anterior ruptura él se fue y en esta te está yendo vos, te pidió que te fueras vos. Son las dos polaridades de la misma situación. Hay un abandono, hay una ausencia. ¿De qué? De una figura masculina. Porque no nos olvidemos que a nivel inconsciente, el inconsciente no tiene en cuenta el tiempo, es atemporal. Entonces yo podía ver esa repetición exacta. Podía ver una herida que se estaba manifestando, una herida que estaba actuando, estaba pasando. Pero también podía ver algo más, porque ahí logré ver algo más. Pude verme a mí misma. Y entendí que yo no estaba dispuesta a esperar. Yo no estaba dispuesta a abandonarme otra vez. Así que me fui. A mis 51 años volví a la casa de mis padres. Recuerdo que los llamé por teléfono y les dije, no sé qué hacer. Y me fui a su casa, sin saber qué iba a pasar después, sin tener ni idea de cómo iba a seguir, sin tener garantías y mucho menos respuestas. Pero había algo que yo sí sabía. Había algo de lo que yo estaba absolutamente segura. Dentro de la tristeza, dentro del enojo, dentro del amor que yo seguía sintiendo por él, no estaba dispuesta a abandonarme a mí. Esta vez no. Entonces estaba segura de que esta era mi oportunidad. Era mi oportunidad de sostenerme a mí misma. Porque estaba viendo las cosas más claras que la vez anterior. Y ahí ocurrió algo que para mí fue un quiebre y algo muy importante, y creo que es el corazón también de este video. Porque acá voy a derribar muchas creencias que todavía sostenemos o idealizamos acerca de lo que es la sanación. Y de cómo sanamos en situaciones difíciles. Porque sanamos en las situaciones difíciles. Ahí es donde estamos haciendo el verdadero cambio, la verdadera sanación. En medio de todo eso, las emociones seguían estando. Volví manejando
de San Luis a Río Cuarto llorando. Me dolía. Lo extrañaba. Tenía miedo. Me sentía sola. Pero hubo algo que cambió ese momento para siempre. Y es que mis emociones ya no dirigían mis decisiones. Las emociones estaban. Yo las podía sentir. Me atravesaban por completo, pero no modificaban mis decisiones. Y esa diferencia cambió todo. Y recuerdo una noche en particular. Cuento y vuelven a aparecer esas sensaciones internas, leves, pero están, porque estoy conectándome, ¿no?, con la situación. Entonces recuerdo una noche en particular. Yo estaba en la casa de mis padres, sentada en la cama de la habitación que me habían dado. Estaba meditando mientras lloraba, porque yo amaba profundamente a ese hombre, pero no a ese hombre herido que había aparecido en ese momento. Amaba al hombre valiente, ese que yo había conocido años atrás en un seminario, ese hombre que estaba trabajando en sí mismo, trabajando para transformarse, para transformar su historia como yo en su momento. Y mientras yo lloraba y meditaba al mismo tiempo, entran mis padres a la habitación. Abren la puerta, prenden la luz y me dicen: la pizza está lista, vení a comer. En ese momento respiré profundo, les pedí que me dejaran sola y ellos hicieron lo mismo de siempre. Hicieron lo que siempre habían hecho. No preguntaron, no hablaron, simplemente siguieron con su vida. Y yo me quedé ahí, llorando, meditando, abrazándome a mí misma y repitiéndome internamente: vos podés. Este es el momento de avanzar. Porque esto también es avanzar. Sostenerte a vos misma en un momento difícil, donde las cosas no salen como vos querés, es avanzar. Avanzar es sostenerte a vos misma en una situación así. Y en ese instante entendí algo más. Mis padres no habían cambiado. La situación tampoco. El dolor estaba. Yo lo sentía. Pero yo ya no era la misma. Yo podía sentir. Había logrado hacer algo que había escuchado durante mucho tiempo. Hay que sentir, hay que sentir, hay que sentir. Yo podía sentir, podía dejarme atravesar por el dolor, por la tristeza, por la decepción, por la frustración, pero al mismo tiempo podía sostenerme a mí misma y esas emociones no modificaban mis acciones ni mucho menos mis decisiones. Y ahí comprendí lo que significa eso que inició en este video. Esa frase que dije al principio. Comprendí lo que significa: el cuerpo es el último que se entera.
porque la comprensión había llegado muchos años antes. Mi percepción interna había cambiado. Yo sabía de dónde venía la herida, por qué lo había vivido, para qué. Me había encargado de sanar esa percepción. Pero en el cuerpo todavía estaba liberando memorias. Todavía estaba atravesando emociones. Todavía había emociones guardadas que deberían salir. Todavía estaba aprendiendo una nueva manera de responder. Entonces ahí entendí algo más. Muchas personas creen que sanar es dejar de sentir. Y yo ya no lo veo así. Creo que realmente sanar ocurre cuando seguimos sintiendo. Pero dejamos de actuar desde la herida. Podemos sentir, pero ya no actuamos desde la herida. Cuando el dolor sigue ahí, pero ya no toma las decisiones. Cuando el miedo está ahí, pero ya no dirige tu vida. Cuando la emoción está ahí, pero ya no determina nuestro camino. Por eso hoy veo con mucha claridad algo que también observo en los consultantes, en mis clientes, en las personas en las que yo acompaño. La comprensión puede ocurrir y ocurre en un instante y cambia tu forma de pensar. Pero la integración real y profunda físicamente aquí y ahora requiere tiempo. El cuerpo necesita tiempo. La energía necesita tiempo y espacio. Las emociones también necesitan tiempo. Y muchas veces la vida te vuelve a presentar experiencias, situaciones parecidas o iguales, pero no para castigarte, sino para que puedas elegir diferente. Porque el cambio real no ocurre cuando entendemos. El cambio real ocurre cuando sostenemos una nueva decisión en medio de la profunda incomodidad. Cuando elegimos avanzar, aunque todo adentro nuestro quiera volver atrás. Y quizás eso sea justamente evolucionar. No es dejar de sentir, sino que es aprender a caminar mientras sentimos. Porque muchas veces creemos que sanar es dejar de sentir. Creemos que sanar es que no aparezcan esas mismas emociones. Entonces yo puedo comprender algo desde la mente, pero después tengo que vivir la experiencia para darme la oportunidad de aplicar esa nueva perspectiva. Y a veces todavía nos desbordan las emociones y siguen tomando el mando, aunque no nos demos cuenta. Hasta que llega un momento
en el que la situación se vuelve a repetir y podemos ser diferentes. Podemos realmente sostenernos a nosotros mismos. Soy Gladys, hablo de conciencia futura, vengo a sembrar conciencia futura y te quiero agradecer por llegar hasta aquí en este video. Si este contenido, si lo que conté hoy en este video te acompañó, te resonó, te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones para poder estar enterado de los próximos videos, porque cada martes y cada domingo sigo compartiendo contenido, sigo compartiendo nuevas reflexiones acerca de la energía, acerca de la conciencia, del despertar y de la transformación real y profunda. Y quiero que recuerdes algo. Aquello que buscas quizás nunca estuvo perdido. Tal vez solo estaba esperando ser recordado. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.